¿Qué tienes que hacer la próxima hora? Te invitamos a escuchar aquí en Romántica 105.3, gracias a NBS, el mundo de los negocios. Todo lo que gira en torno a la industria, la producción, el marketing, las innovaciones, el recurso humano, la empresa, las negociaciones, el comercio electrónico y mucho más. Conducido por los expertos Eder Santiesteban y Luis Giovanni Gómez, quienes siempre te motivarán y dejarán con una enseñanza y una sonrisa en el rostro. El mundo de los negocios inicia ahora. Y muy buenos días y bienvenidos una vez más al mundo de los negocios aquí en 105.3. Hoy con un tema muy especial. Les saludamos en esta mañana esperando que estén teniendo un día lleno de pensamientos positivos, de mucho éxito. Recuerden que estamos aquí gracias a Escuela de Negocios NBS, éxito profesional que trasciende más de 15 años formando profesionales a lo largo de Latinoamérica. Como cada viernes, con temas de interés, hemos hablado de negocios, hemos hablado de marketing, hemos hablado de administración, de ventas, de innovación, de tecnología. Pero hoy, por supuesto, con un tema muy especial, y es que hoy vamos a hablar de ciencia, hoy vamos a hablar de astronomía. Si usted nos está escuchando en este momento acá en 105.3, le invitamos a quedarse en sintonía porque hoy vamos a hablar de un evento muy especial que tendremos este próximo sábado 14 de octubre. Estamos a muy poco, a una semana de este evento increíble, y sí, posiblemente usted no lo sepa, pero este próximo 14 de octubre tenemos un evento increíble en las horas de la mañana y ya les vamos a contar de qué se trata. Para ello, por supuesto, tenemos un gran invitado en esta mañana. Me acompaña el ingeniero Edgar Castro, miembro de la Asociación de Astronomía, divulgador latinoamericano altamente reconocido, catedrático, director del Instituto de Ciencias de la Tierra, y a quien le agradecemos muchísimo por estar en esta mañana acá. Ingeniero Edgar, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlo y también a su audiencia. Ingeniero, gracias por estar acá. Hoy es un día muy especial para nosotros. Este es un tema que nos apasiona. En lo personal, tengo que reconocerlo, tengo que decirlo, un tema que me apasiona muchísimo. Y para mí es un honor poderlo entrevistar, poder platicar con usted, que sabe que lo admiro muchísimo desde hace mucho tiempo. Ingeniero, hay gente que nos está escuchando y dice, ¿qué es eso especial que se viene? Estamos apenas a una semana, pero hay muchas personas que realmente todavía no saben qué es lo que va a pasar. Ingeniero, denos la buena noticia. Cuéntenos qué se viene el próximo sábado 14 de octubre. Tendremos un eclipse parcial de sol. Esto es algo muy emocionante realmente porque el sol empieza a cubrirse por la luna. Poco a poco la luna va cubriendo el disco solar y vamos a empezar a notar cambios en el ambiente. Un poco de oscurecimiento, quizás, que tal vez extrañe a algunas personas que son observadoras. Como usted mismo decía, puede ser que mucha gente no esté ni enterada de que esto va a ocurrir. La idea es que les avisemos para que no se asusten en primer lugar o no se sorprendan o se preparen mejor para disfrutar. Este es un evento natural, ¿verdad? Único. Que realmente sí hay que disfrutarlo porque no se dan todos los días. Los eclipses solares son muy poco frecuentes. Ingeniero, y a eso quería irme ahora. Hay una población joven, una generación, sobre todo los nacidos de los finales de los 80s o inicio de los 90s, que posiblemente nunca hayan tenido contacto con un fenómeno como estos, ¿no? Y lo hablábamos fuera de cámaras, para hablar de un fenómeno, digamos, tan impactante como el que vamos a vivir, habría que retroceder ¿hasta qué época? Probablemente hasta 1991, que fue cuando tuvimos el eclipse total de sol. Ese fue un gran eclipse. Durante 6 minutos se oscureció totalmente el sol, más o menos a la 1:30 de la tarde, y fue impresionante porque se empezó a sentir un frío, la temperatura baja como 10 grados, y se empieza a sentir una ola de frío y oscuridad que si uno no está preparado para esto le da un miedo terrible, sí, claro, porque cree que es el fin del mundo, pero realmente es un evento natural en donde la luna cubre toda la radiación solar, toda la luz. Nosotros pudimos observar, me recuerdo, Venus brillando en el pleno día, Marte, Saturno, Júpiter, estaban los planetas brillando.
a la 1:30 de la tarde. Ha pasado ya algún tiempo, 1991, estamos hablando, más de 30 años para poder vivir un fenómeno por lo menos parecido, pero es que es una gran cantidad de tiempo, seguramente más de una generación completa, pues no ha tenido la oportunidad de disfrutar esto, y esto será el próximo sábado. Ingeniero, de forma muy práctica, ¿a qué le llamamos un eclipse parcial? ¿En qué consiste este fenómeno natural? Ok, un eclipse parcial le llamamos a cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra. El sol normalmente ilumina a la tierra tranquilamente todos los días, pero en ese día la luna se pone en medio de los dos, e interrumpe la luz del sol para ciertos países. En el caso de nosotros va a pasar que a las 9 de la mañana con 53 minutos exactamente, si queremos aproximarlo a las 10 de la mañana para tener una hora más recordable, se va a empezar a oscurecer, pero no se va a notar al principio, sino que como hasta las 11, que es el máximo, se va a notar ya un cambio. Paulatinamente, a partir de las 10 de la mañana, empieza la luna a interponerse frente al sol. Así es, la luna va a empezar a interponerse cada vez, interponiéndose más, o sea, metiéndose en medio, y entonces va a ir desapareciendo como la mitad del sol, 2/3 del sol, hasta un 81%. El 81% del disco solar se va a cubrir por la luna. Y es por eso que le llamamos en este caso un eclipse parcial, porque no hay un 100% de cobertura en el caso de la luna. Así es. Pero investigando un poco sobre este fenómeno, en varios países cercanos, como por ejemplo México o parte de Estados Unidos, no se habla de un eclipse parcial, sino de un eclipse anular. ¿Cómo no? ¿Cuál es la diferencia allí, ingeniero? Ahí, por la posición geográfica de estos países, la luna se va a observar desde otro ángulo, y entonces la luna ocupará cuando se alineen, porque se alinean el sol, la luna y la tierra. La luna va a tratar de cubrir todo el sol, pero como la luna en ese día va a estar en su punto más lejano, entonces no lo cubre al 100%, sino que deja un anillo alrededor que no logra cubrir. Y ese anillo es lo que llamamos el anillo del eclipse, o el anillo solar. Y es lo que mucha gente busca, porque esto es una observación muy rara. El ver un eclipse anular. En Guatemala no hemos visto uno en más de un siglo. Pero ahora tampoco nos toca, porque en el país se va a ver parcial. Para verlo anular habrá que irse a Belice o a México, a Yucatán, a Campeche o a Honduras, que ahí en esos lugares se va a poder. Y se llama anular justamente por ese anillo visual que podemos observar en este caso, que se forma. Y eso sucede porque es algo muy interesante, porque el Sol está, pues, es 400 veces más grande que la Luna, y la Luna está 400 veces más cerca. Tremendo. Entonces normalmente coinciden, y por eso es que lo logra tapar, como pasó en el 91. Pero en este caso, en este día, la Luna está en el punto más lejano, entonces no logra cubrir todo el disco, sino que solo el centro, y deja una orilla alrededor. Y esa orilla es la que se llama el eclipse anular. Que esa es una pregunta, ingeniero, que me gustaría que me ayudara a descifrar, porque sobre todo los niños pueden tener esa inquietud, ¿no? Me pasó con mi hijo hace unos días hablando de este tema, ¿no? Que es, porque es que el sol es muy grande, me decía él, ¿no? Y la luna es pequeña respecto al sol. Claro. ¿Cómo puede ser posible que la luna oculte al sol si es tan pequeña? Y tiene que ver justamente con el tema de distancias. Con la distancia, porque está más cerca, 400 veces, justamente mire qué casualidad, 400 veces más cerca. Y el sol es 400 veces más grande. Más grande. Uf, entonces tremendo. Eso hace que, como cuando uno quiere tapar el sol con un dedo, como Así dice, es, ¿verdad? Así es. Está mucho más cerca el dedo, entonces lo logra tapar. Pero en este caso es una casualidad astronómica. Ingeniero, ahora, se puede hablar muchísimo del tema histórico, ¿no? De los eclipses. Antes de ir a hablar de exactamente cómo podemos disfrutar de este fenómeno, me hace pensar muchísimo, y lo hemos hablado juntos también en algún momento, sobre el pasado, ¿no? Como un fenómeno de estos tan impactante, porque de hecho mucha gente igual no se va a enterar, y va a ser las 10 de la mañana, 11 de la mañana, y de repente va a estar pensando, ¿qué es esto? Sí. A pesar de que estamos hablando en pleno año 2023, pero hay mucha gente que no se va a enterar, o sea, simplemente
va a decir qué está pasando. Pero si pensamos justamente en el pasado, ¿no? Cientos de años atrás, ¿qué registros hay? O sea, ¿cómo se interpretaba, sobre todo, por ejemplo, a nivel de Guatemala y todo el mundo maya, cómo se interpretaba este tipo de fenómenos? Porque imagino que era un impacto tremendo, si lo es hoy para nosotros que tenemos la ciencia, ¿cómo habrá sido ese tema en el pasado? Bueno, ahí tuvimos nosotros bastante suerte porque los mayas eran observadores del cielo muy buenos. Ellos realmente observaban mucho las estrellas, el sol, tenían sus miradores, tenían sus puntos y también habían observado ya que se daban los eclipses. Incluso ellos los registraban. Entonces para ellos no era tan extraño como para otras civilizaciones. Quizás para las personas, digamos, que no estaban tan informadas, porque sí, ciertamente estaban los llamados sacerdotes o contadores del tiempo mayas, que eran los que sabían que eso iba a pasar, pero no lo revelaban, porque eso era como una señal de poder. Por supuesto. Si no hacen tal cosa, vamos a hacer que el sol se desaparezca. Y entonces la gente de repente miraba que se empezaba a desaparecer el sol y le daba un miedo terrible. Claro. Se usaba como una arma de casi. poder, sí. Wow. Pero sí, la gente cuando estaba en el campo y de repente se podía ver que se oscurecía todo y se sentía frío, era un miedo, da miedo porque no sabe qué está pasando. Claro, el desconocimiento genera ese temor. Y hasta la fecha, esto pasa en Guatemala, Sí, no, todavía da tiempo. seguro. Da miedo que diga. Y por da eso miedo. es tan importante también tener estos espacios y sobre todo que todos aquellos que nos estén escuchando, recuerden que en este momento también nos pueden ver a través del Facebook Live. Usted puede tomar allí desde su celular, nos puede ver en Facebook Live porque en un momento también vamos a estar contándoles algunos elementos de seguridad que usted debe tener en cuenta y tenemos unos elementos aquí en el estudio que les vamos a mostrar, que les vamos a compartir, así que puede vernos también directamente en Facebook Live. Ingeniero, entonces, ¿cómo nos preparamos? Le voy a molestar si nos vuelve a hablar de los horarios, okay. Sobre todo porque para que cada quien revise su agenda, qué va a estar haciendo el sábado a esa hora y cómo puede prepararse para un día tan especial. Estamos hablando de este sábado 14 de octubre del 2023 en la mañana. ¿A partir de qué hora, ingeniero? A partir de las 9 de la mañana con 53 minutos. Ese es el primer contacto. Es el primer contacto. Cuando la luna va a empezar a cubrir poco a poco el disco solar, poco a poco va a ir avanzando, tal como usted dijo, y va a ir cubriendo más área, y va a llegar al punto máximo a las 11 de la mañana con 33 minutos, 11 y media. Es un fenómeno que tiene una duración que sí nos permite de alguna forma lo podemos disfrutarlo, bien. Sí, hay suficiente tiempo para verlo, no hay que no tenemos prisas, lo podemos observar en diferentes fases. Y luego, después de las 11:33, empieza la luna a salir ya dejan de coincidir la alineación, y entonces a la 1 de la tarde con 19 minutos, ya el sol estará normal. Un evento de poco más de 2 horas, algunos minutos más de 2 horas. Correcto. Ingeniero, ¿hacia dónde hay que ver ese día si queremos saber del eclipse? Y de ahí, pues pasaremos a los temas de seguridad. Pero al ser en la mañana, estamos hablando de 10 de la mañana, ¿hacia dónde vemos y cuál es nuestro punto de referencia? Bueno, hay que empezar a fijarse por dónde sale el sol desde cualquier día, hoy para verlo mañana, etcétera. Y es el oriente donde sale el sol. Entonces a las 10 de la mañana el sol todavía está levantándose a medio camino, digamos, antes de llegar al cenit, que es sobre nuestra cabeza. Entonces diríamos que hasta unos 65, 67 grados de altura sobre el oriente. Para no hablar de grados, está a medio camino entre el horizonte y sobre la cabeza. Está elevándose. Que digamos, es una posición de alguna forma también cómoda, ¿no? Muy cómoda, sí. De observar. Muy cómoda, y también para las personas que no esperen que hasta el mediodía lo van a ver, porque el mediodía ya se les pasó el eclipse. El eclipse va a ser temprano, va a ser desde las 10 de la mañana a la 1 de la tarde. Ahí, digamos, es el periodo del eclipse. Después, pues ya pasa, está todo normal. Entonces va a ser temprano para Guatemala, va a ser... Que es un buen horario, ¿no? Es un magnífico horario, sí. Porque tampoco hay que estar tan temprano, tampoco tan tarde. Sí. Próximo
sábado 14 de octubre. Ahora, ingeniero, algo muy, muy, muy importante es el tema de seguridad. Este es un fenómeno natural, pero al involucrar al sol, pues quisiéramos que por favor nos comparta qué se debe hacer, qué no se debe hacer, cuáles son los aspectos de seguridad que debemos considerar. Porque, a ver, es que otra vez, esto pasa tanto tiempo de no suceder que es probable que pues no tenemos nunca información al respecto de cómo protegernos. Yo recuerdo, por ejemplo, en el 91, estaba pequeño, pero me acuerdo perfectamente de cómo incluso se utilizaban algunos elementos que teníamos en casa para poder ver este fenómeno, pues dentro del desconocimiento de lo que realmente se debe hacer. ¿Cuáles son las recomendaciones prácticas básicas que debemos considerar, ingeniero? La recomendación práctica es no ver el sol sin filtros apropiados, porque el sol es una estrella y las estrellas tienen mucha energía. El sol tiene mucha energía y si uno lo ve con un telescopio, por ejemplo, sin filtro, entonces actúa como una lupa que le quema, le puede quemar el ojo, la retina, las partes sensibles del ojo y le podría dañar la vista. Eso es una cosa real. Entonces es una observación que hay que hacer con mucho cuidado. El cuidado que hay que tener es no verlo directamente, si no tiene uno una protección. Por ejemplo, hay unos lentecitos que se pueden usar para proteger los ojos. Tenemos unos en este momento, ingeniero. Sí. Para los que quieren ir al Facebook Live, en este momento los estamos mostrando. Son ¿esto qué tipo de situación estos traen? Aquí se mira como plateado. Estos son unos filtros especiales, filtros solares que están certificados y estos reducen todas las radiaciones al mínimo y entonces solo dejan ver el sol. Sí se puede ver el sol, pero de una manera segura porque le está quitando toda la radiación ultravioleta que le puede causar daño a la retina. Entonces sí es seguro. Si usted mira estos, bueno, siempre aquí dice ISO. Hay que revisar, sí, por favor no compre. Porque puede ser que hagan algunos que no. Sí, no, generalmente trate de comprarlos en una tienda. Mire, estos que estamos mostrando en este momento en el Facebook Live son unos lentecitos, son de cartón, son bastante sencillos, pero traen esta película en la parte del lente. Estamos hablando que estos son lentes, accesorios bastante económicos, no van a valer generalmente más de unos 25, 30 quetzales, la verdad. Más de 50 quetzales no van a valer y va a proteger los ojos suyos y los de su familia. Por favor, si lo que quiere es hacer una visualización directa y en condiciones, que al final, el otro día reflexionando también con otras personas, es en el día a día, en la rutina, pues ¿cuántas veces usted ve hacia el sol? Nunca lo hace. Nadie. Nunca lo hace, es imposible. O sea, si nos quedamos viendo al sol, no solo nos duele literalmente, sino que no se puede ver. O sea, solo vemos luz y molesta. Entonces, de la misma forma, en el eclipse no hay que ver directamente al sol porque no vamos a poder incluso visualizar mayor cosa. No vamos a poder hacerlo. Ahora, aparte de estos lentes, digamos que son los más comunes. Ojo, cuando es importante repetirlo, bajo instrumentos de observación como telescopios, como binoculares, que tal vez puede ser más fácil que en la casa haya unos binoculares por alguna razón, no utilizarlos para ver directamente al sol, por esa magnificación puede ocasionar daños realmente muy, muy fuertes. Muy fuertes. Es como cuando usted agarra una lupa y quema un papel, así mismo, que es la misma intensidad del sol, la está magnificando, la está aumentando. Y quema el papel, usted lo puede ver que quema un papel, pues igual le puede pasar a la retina. Ahora, teniendo en cuenta pues las recomendaciones, tampoco es un fenómeno al cual tengamos que tenerle miedo, temor, sino hay que disfrutarlo, pero disfrutarlo pues con las recomendaciones. Con las recomendaciones que son verlo con filtros. Si usted tiene un telescopio también hay filtros como el que tiene usted ahí. Así es, en el Facebook Live tenemos uno que ya es mucho más grande, es un filtro especial que se le pone a un telescopio, que se le puede poner a los lentes de las cámaras, que también seguramente usted podría llegar a utilizar. Estos filtros, pues la verdad es que en este caso el 99.9% de la luz solar lo filtra
y entonces, claro, uno puede observarlo de forma tranquila. Segura. Una recomendación, ingeniero, que se me ocurre también es para los que tienen una cámara en casa. Recuerden que la cámara, el lente de la cámara también funciona como un elemento de magnificación. Si va a apuntar su cámara fotográfica hacia el sol, no utilice el ocular de su cámara para verlo, sino utilice la pantalla de la cámara como precaución. Y ojo, que incluso su cámara también se puede ver afectada si no cuenta con los filtros adecuados. Puede verse perjudicado. Ingeniero, radiografías, filtros para soldadura y otro tipo de elementos que pueden estar en casa y que históricamente la gente ha pensado que se pueden utilizar porque efectivamente reducen cierta cantidad de luz, ¿son recomendables? No, ninguno de esos es recomendable, nada de eso es seguro. Películas, CDs. Ok, sí, los CDs también recuerdo. También alguien recomienda ver el eclipse reflejado en agua, eso es lo mismo, el agua refleja casi la misma cantidad de radiación que si uno lo mira con una palangana, tampoco es eso, no es seguro, ahí se puede dañar los ojos. Claro. Entonces no, esos métodos caseros no son recomendables porque estaría jugándose la vista. No, eso y es más a importante. hoy, digamos que en el 91, pues es que ya son 30 años, tal vez no teníamos acceso a muchas de las situaciones que tenemos hoy, pero es que hoy estos lentecitos de 20, 25 quetzales se consiguen ya casi que fácilmente en Guatemala, en tiendas de fotografía, en tiendas Sí. de montañismo. Estas yo las encontré en Montañismo. una tienda de estas donde venden artículos para montañismo, senderismo, y 25 quetzales realmente, o sea, La sí Asociación tenemos muchas. Guatemalteca de Astronomía va a estar ofreciendo. La vendiendo. asociación va a tener el día que en Sí. un momento vamos a hablar de cómo prepararnos para ese día y qué actividades vamos a tener. O sea, es fácil conseguirlas para disfrutar el fenómeno realmente bien. Entiendo que este tema de las radiografías, por ejemplo, o de los filtros de estos para soldar, es un tema de que no los podemos usar porque están preparados para diferentes frecuencias Sí. de la luz. Y hay diferentes números, ¿verdad? Claro. También de filtros de soldadura. Entonces esos están para ese especialmente, pero no para la luz solar. No, no es seguro porque uno nunca está 100% seguro de qué número es el filtro de soldadura y eso no es recomendable porque la gente puede pensar que sí es seguro y lo empieza a ver y Sí, realmente totalmente. se puede Y dañar. aquí creo que lo mejor es la seguridad. Para nuestros amigos fotógrafos, incluso también, hace algún día alguien me preguntaba por los filtros de densidad neutra, le compartía que la verdad es que científicamente se recomienda no usarlos para la fotografía solar, aunque Sí. disminuyen gran cantidad de la luz. Otra vez, el tipo de luz que igual permite puede afectar y lo mejor es para su cámara fotográfica o para su telescopio o para sus instrumentos de observación utilizar filtros solares. Que tenemos lentes, tenemos Se también pueden comprar en láminas también. láminas. Estamos en Facebook Live, por ahí lo pueden ver. Láminas pequeñas, estas son láminas creo que son 3, 4 pulgadas. Que las venden también y con esa lámina puede hacer uno Ya su puede propio cubrir el lente, los binoculares. totalmente y es totalmente segura. Está siempre revisando que sean certificadas. Esta es una famosa Bader que está certificada para ese tipo de situaciones. Entonces, no hay que tener miedo, eso es lo primero. Sí, no hay que tener miedo. En el 91 se hizo una campaña que daba miedo, no vaya a ver el sol porque será lo último que miren sus ojos, decía. Y entonces a todo el mundo le dio miedo y realmente no fue el mejor enfoque, pero era el más seguro. Era mejor ni lo mire, pero ya creo que hemos evolucionado. Sí. Ya sabemos que es un fenómeno natural, que lo podemos disfrutar, que es algo que es para verlo con seguridad y disfrutarlo y ver las fases de lo que está pasando en el universo en ese momento. Se están alineando el sol, la luna y la tierra. Y es muy bonito ver eso porque es algo que está ocurriendo con los 3 astros más cercanos a nosotros, el sol, la luna, que es importantísima, y nosotros mismos que estamos recibiendo toda esta disminución de luz. Es un evento importante, no nos lo podemos perder y de todas formas también y sobre todo
tener la información de que eso está pasando. Porque creo que lo peor que puede pasar es que llegue ese día y no estemos informados. y de repente se oscurece un poco, porque de fijo se va a oscurecer un poco, ¿verdad? Sí. O sea, el 80% de la cobertura solar... Algo va a oscurecer. No se va a hacer, no va a ser tanto como el 91. Sí. Pero sí se va a sentir un cambio, y de eso hablaremos en un segundo. Estamos hablando sobre el eclipse solar del próximo sábado 14 de octubre que viviremos desde Guatemala y otras partes del mundo. Recuerden que esto es el mundo de los negocios aquí en 105.3. Manténgase en sintonía, una pequeña pauta comercial y regresamos para hablar sobre qué podemos esperar de este evento astronómico, cómo prepararnos y qué actividades habrán en la ciudad al respecto. Regresamos, quédese en 105.3. Continuamos en Romántica 105.3, esto es el mundo de los negocios, gracias a Escuela de Negocios NBS. Antes de continuar con nuestro tema, queremos recordarles que ya están abiertas las inscripciones para todos los programas ejecutivos internacionales del próximo 2024. Así es, desde ya puedes decidir tu futuro, tomar la mejor decisión y hacer parte de la comunidad de ejecutivos más grande de Latinoamérica. NBS es pasión por la excelencia, tú eres parte de ella. Puedes saber más a través de las redes sociales @NBS Escuela de Negocios, también en el sitio web www.nbs.es o a través del 2506-1000. Aprovechamos para agradecer a toda la comunidad que nos escucha en este momento a lo largo y ancho de Guatemala a través de 105.3, que nos ve a través de Facebook Live en distintas partes del mundo, y a todos aquellos que nos escuchan a través del streaming en Spotify, o que nos ven luego en YouTube, o que nos escuchan en SoundCloud. A toda la comunidad que nos escucha en más de 10 países y que nos ve, recuerden dejar sus comentarios. Vamos a estar platicando más de este tema, dejándoles información importante acerca del eclipse solar. Ingeniero Edgar, hay mucho que hablar de este tema. Definitivamente es muchísimo, y es importante también este tema de la divulgación, ¿no? Sí. ¿Cómo podríamos valorar en este momento este tema de la divulgación en Guatemala? ¿Cómo podemos aportar? Nos pueden escuchar, a esta hora nos escuchan muchas personas, por ejemplo, en oficinas, ¿no? Está haciendo su trabajo, o nos escuchan tal vez en centros educativos, universidades, colegios. Es importante. Es importante. ¿Cómo trabajar en este tema de la divulgación? Es importante dirigirnos a los maestros, sobre todo maestros que tienen niños pequeños a su cargo, maestros de primaria o de secundaria, catedráticos, para que les digan a los niños que va a haber un eclipse y que hay una forma segura de verla. Con filtros se pueden ver directamente con esos filtros. O también hay una forma que es proyectando un telescopio con el filtro, puede proyectar sobre la pared, puede proyectar en un papel blanco el eclipse y lo ven, todo el mundo lo puede ver con seguridad. Eso, el telescopio se usa entonces como al revés. Claro, se apunta para proyectar. Al sol y por la parte de atrás proyecta como que fuera un proyector de cine, para ver la sombra. Y le ponen una hoja de papel bond y ahí puede verse el eclipse bien, perfectamente. Se miran las manchas solares, se mira cómo la luna va poniéndose, va aumentando. También hay una cajita que se puede hacer. Yo le voy a dejar ahí un documento para quienes lo pidan, se les pueda lo vamos mandar. A compartir. Es una cajita de cartón, una caja de zapatos que uno puede perforar en un lado y para que por un agujerito entre la luz del sol y se ve en el fondo de la caja, se ve como una pantalla. Y es una cosa baratísima que se puede hacer con una caja de cartón. Se puede convertir incluso en una actividad familiar el sábado, que definitivamente sería lo ideal. Exacto, y en un trabajo manual de un niño que pueden hacer esa caja y después probarla. Se puede probar incluso un día para ver las manchas solares. Wow. En ningún momento se ve al sol, sino que solo se apunta con el agujerito y se proyecta en el fondo de la caja de zapatos, digamos. Ingeniero, con este tema, pues usted como divulgador realmente todo el tiempo nos está brindando este tipo de información. Compártanos por favor sus redes sociales, ingeniero, para que la gente lo pueda seguir. Y para nuestros oyentes, de verdad es increíble cuánto aprendemos y cómo utilizar las redes sociales realmente para algo que nos aporta mucho valor. Bueno. ¿Cómo lo encontramos en redes sociales, ingeniero? Pues con mi nombre, Edgar Castro Batten, junto.
Lo estamos Edgar dejando etiquetado, Castrobaten. dije, en la publicación que estamos en el programa de radio, lo estamos dejando etiquetado para que lo sigan. Ahí, Edgar Castrobaten. Edgar Castrobaten en Facebook, en Instagram, en Twitter también. Y entonces pueden, en esas redes estoy y publicando constantemente avisos o advertencias o formas seguras, datos interesantes. Sí, de hecho de hace esto. días, me va a salir 2 minutos del tema de lo del eclipse. Hace algunos días tuvimos otro fenómeno algunas personas me preguntaban mucho sobre el tema de lo de la luna azul. La luna Que azul. que me pareció muy interesante la publicación que usted hacía respecto al nombre de la luna azul, porque lo primero que todos nos preguntaban a ciertas personas es ¿y a qué hora se va a poner azul, no? Sí. Y Pero realmente- gracias a la publicación, en este Sí. caso por lo menos yo, gracias a la publicación aprendí un poco de eso, del tema de la luna azul. Cuéntenos un segundito nada más ese Sí, tema. la luna azul no es que la luna se ponga azul, sino que viene de de un dicho en inglés que es once in a blue moon, que quiere decir de vez en cuando pasa esto, ¿verdad? Ajá. Y lo que querían decir en ese momento era de vez en cuando pasa que hay dos lunas llenas en el mismo mes. En este caso fue en el mes de agosto que hubo luna llena el 1 y el 31. Dio tiempo para que todavía la luna volviera a ponerse llena. Entonces ocurrieron dos lunas llenas en el mismo mes. Pero Cosa- no siempre pasa en el no. mismo mes de agosto, digamos, No. eso no es un fenómeno No, no recurrente. es exactamente, por eso le dicen de vez en cuando pasa esto, ¿verdad? Once in a blue moon. Entonces le quedó blue moon. Que sí tuvimos muchas nubes, por lo menos acá en Guate, ¿no? Sí, eso pasa a veces también. Bueno, esa época de octubre va a estar, estamos hablando de que tenemos que estar chequeando el cielo en estos días. Esperemos que sí. ¿Cuál esté es, despejado. ¿Cuál es esa ubicación más recomendada para poder disfrutar del tema del eclipse? Digamos, si estoy en Guate, me puedo movilizar, digamos, es sábado, de repente sí me puedo mover, no irme de Guate, pero dentro de Guate, ¿cuáles serían zonas un poco más recomendadas? Lugares que tengan, lugares abiertos, campos, el volcán, un lugar donde tenga despejado el horizonte hacia el horizonte este, el horizonte del oriente, por donde sale el sol. Entonces, lugares abiertos, no edificios, no estar dentro de las áreas civiles, Urbanas. de edificios urbanas, porque eso no le va a permitir, pero si tiene, digamos, una ventana con un horizonte hacia donde sale el sol, o irse a algún campo donde mire bien cómo el sol sale, ahí lo puede perfectamente observar también desde un volcán o una montaña. Claro. Un campo de fútbol podría ser si está despejado el área hacia el oriente. Hacia el oriente. Sí. Ahora, octubre suele ser una época de nubes. De nubes, sí. Octubre tenemos en contra ese factor. Pero ¿hay alguna Hay parte que- del país donde generalmente esté un poco más despejado? Puede ser la costa sur, La que es lo costa que sur. se mantiene con más viento, generalmente, sí. Bueno, ahora, la ventaja es que de todas formas es un fenómeno que dura una buena cantidad de tiempo y tenemos esa ventaja, ¿no? Digamos, si un ratito se nubla, pues... Tenemos viento y puede ser entonces hay que- que se despeja por momentos. Eso nos ha pasado en otros eclipses que aparente que el cielo está nublado y no vamos a verlo, pero como hay viento, si normalmente, si sucede lo que sucede normalmente, hay viento y mueve las nubes y por rato lo podemos ver. Ingeniero, y en el futuro, si después de este eclipse se tiene ya una fecha para otro tipo de evento de estos que lo podamos ver desde Guatemala? Bueno, el año entrante hay otro parcial, porque estos se dan de repente, no pasa nada, y de repente vienen en grupos. El año entrante va a ocurrir un eclipse que va a ser total en México, y en Guatemala se va a ver, pero se va a ver también parcial. Es decir, la luna no va a Claro, cubrir. así como el que vamos a tener Así en es, este sí, momento. vamos a tener un poco de visibilidad, entonces tendremos algo cercano. Qué buenísimo. Ingeniero, a nivel científico, ¿no? A nivel académico, ¿qué tipo de situaciones nos brinda un eclipse? ¿Qué tipo generalmente, qué se aprovecha a nivel académico, a nivel científico, aprender en este tipo de eventos? Hicimos el experimento de ver cómo la temperatura baja, digamos, a la hora de que la luna se interpone. Ujú. Es algo que es algo que se puede medir, incluso con alguien que tenga un termómetro ambiental, Claro. que lo ponga y que observe cómo va a bajar la temperatura durante el eclipse. Ese sería un bonito experimento,
Otro experimento es ver el comportamiento de los animales. Eso iba a preguntar, ¿no? Externo. A pesar de que no se oscurece al 100%, ¿no? Porque sí, muchos de los animales, si por no decir todos, pues la gran mayoría, funcionan en relación a la luz solar, ¿no? Habría que observar los pájaros, porque ellos detectan el cambio bastante bien, cambio de luminosidad, a ver si ellos piensan que ya es hora de noche. Ya es de noche. El atardecer. Y se van a los árboles. Eso sería una observación interesante. Y otro tipo de animalito también que, de acuerdo a la luz solar, actúa. Nos tocó ver en un eclipse una ratita que salió de donde estaba escondida y empezó a caminar entre toda la gente como que sin nada. Quizás miraba que estaba oscuro y se sentía segura, pero nos extrañó, ¿verdad? Por el comportamiento. Claro, sí cambia el comportamiento. Cambió el comportamiento. El otro, ya para ser más científico, es un análisis de los rayos cósmicos si se disminuyen cuando la luna los tapa, pero eso ya es para alguien que tiene equipo especial, claro, que también se van a hacer esos análisis. Y observación solar, sobre todo cuando entiendo que, por ejemplo, a nivel anular, se puede llegar a observar ciertos elementos en el sol, protuberancias y este tipo de cosas. Aunque aquí hay que hablar de que, porque eso es importante, que usted toca, como no lo va a cubrir total, no va a pasar lo que tal vez alguien puede esperar. Yo voy a esperar a que esté total para ver la corona manifestándose en todo alrededor del sol. Eso no va a ocurrir porque en ningún momento la luna lo va a cubrir totalmente. 100%. Entonces eso no se va a ver. No, eso lo que vimos en el 91, que mirábamos como lo que le llaman la gloria del sol, la corona del sol, no se va a poder ver porque la luna no lo va a tapar totalmente. Y aunque lo va a tapar en un 85 o 81%, el sol es tan poderoso que todavía se ilumina bastante. Entonces podría ser que alguien interprete, está nublado, tal vez está nublado porque hay nubes. Pensará tal vez la gente. Claro, podría llegar a pensar. ¿Y qué si es el eclipse el que está pasando? Excelente. Entonces, sí. Ingeniero, hace un momento usted utilizaba la palabra manchas solares y hace algunos días justamente alguien preguntaba un poco acerca de eso, porque no estamos acostumbrados o imaginamos muchas veces el sol como una superficie que tiene un solo color, que está uniforme, pero tiene ciertos elementos el sol que muchas veces no observamos a pesar de ser el astro que lo tenemos acá relativamente cerca, lo podemos observar. ¿Qué son estas manchas solares? ¿A qué le llamamos manchas solares? Las manchas solares son regiones que tienen menos temperatura que la superficie, que se deben a turbulencias que vienen desde el centro del sol, del interior. Esas turbulencias van subiendo como, imaginémonos una burbuja, subiendo y sale a la superficie, pero en ese momento tiene menos temperatura, y al tener menos temperatura se oscurece por un efecto visual, y esa es prácticamente una perturbación que viene del interior del sol, y es material que sale al exterior. Cuando la mancha sale, incluso a veces sale acompañada de campos magnéticos, partículas que está tirando el sol, porque el sol tiene una cosa que se llama el viento solar. Es como que estuviera como un ventilador que está tirando partículas a todos lados, y a nosotros nos baña de partículas, pero tenemos un campo magnético, que la Tierra tiene un campo magnético que la protege, y cuando llega esa lluvia de partículas no la atraviesan, sino que se deslizan y se van a los polos. Y usted tiene experiencia en eso porque fotografió las auroras boreales, que son fenómenos increíbles. En eso usted mejor nos cuenta. Sí, es que muchas veces no identificamos cuántas cosas pasan al mismo tiempo en el que estamos realmente aquí en la Tierra viviendo, en el momento que vamos caminando, que salimos. Están pasando un montón de situaciones que son los que permiten realmente la vida y los que muchas veces no los vemos. Es increíble que nosotros dependamos y nunca nos damos cuenta. Dependemos de un escudo que es transparente y no lo vemos, y nadie está consciente de que nosotros estamos vivos porque tenemos ese campo magnético, que es un escudo que nos defiende de ese bombardeo constante que el sol nos está haciendo. Si este campo magnético no estuviera, como en Marte, por ejemplo, la Luna, nos freiría, dejaríamos de existir inmediatamente. Literalmente nos cocina el sol. Entonces nosotros estamos protegidos por esa bendición que es el campo magnético y nuestra atmósfera, pero y eso lo hace más interesante aún poder hacer conciencia de este tipo de eventos. Un evento como estos, pues que tenemos tantos años de no vivir y que lo tenemos el 14 de octubre
en las horas de la mañana, sobre las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Tenemos este espacio para compartir en familia. Ingeniero, la asociación, cuéntenos por favor las redes sociales de la asociación, porque entiendo que ustedes generalmente también pues hacen este tipo de eventos de difusión. Seguramente habrá algún lugar ese día, algún punto de encuentro. Sí. Para enterarnos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo los encontramos? Bueno, la asociación tiene su website, es www.aga, o sea, Asociación Guatemalteca de Astronomía, www.aga.org.gt, aga.org.gt. Ahí pueden encontrar nuestro website. También vamos a estar en el Museo Miraflores. Vamos a estar ahí con telescopios, por supuesto, con toda la seguridad del caso. Si quieren llegar, los que estén en la capital, si quieren llegar a verlo, ahí vamos a estar con los miembros de la asociación, que ya son varios, ya son bastantes. Vamos a estar compartiendo con el público cómo se ve con los instrumentos. Y en otros lados también va a estar nuestro colega Fernando Orellana en el Observatorio Miramundo en Zacapa, también haciendo una observación pública. Y probablemente Quetzaltenango, la Asociación Quetzalteca de Astronomía, esté haciendo lo mismo, seguramente. Y hay lugares entonces donde podemos acercarnos. Aquí en Capital, en el Museo Miraflores, pero los invitamos mejor a que entren a las redes sociales para que pueda ver a detalle cuáles son todos los puntos. Ahí lo estarán publicando, ya debe estar publicado. AGA, AGA, en Facebook los encuentran como AGA, AGA, Asociación Guatemalteca de Astronomía, o en la web aga.org.gt los pueden encontrar. Ingeniero, antes de despedirnos, ¿alguna recomendación final? ¿Cuál es su mensaje pues para todos los que nos escuchan, miles y miles de personas, con relación a este evento del próximo 14? Mi mensaje es: dejemos de tener miedo a estas cosas. Son cosas naturales, no son cosas malas. Tenemos que conocerlas y saber que vivimos en un mundo que tiene estos eventos y que podemos verlos con seguridad. No tener miedo, no verlo como una cosa temible que va a pasar, mística, es una cosa normal, como cuando llueve. Usted no tiene miedo cuando llueve. Entonces esto es igual. Esto pasa de vez en cuando porque se alinean los cuerpos celestes. Y afortunados somos de estar justamente en un lugar en donde va a pasar ese tipo de situaciones. Es un gusto poder ver esos eventos como nadie. Excelente, pues ingeniero, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Lo seguimos, por supuesto, en redes. Lo pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Edgar Castro, o a la Asociación Guatemalteca AGA en redes sociales. Y a ustedes muchas gracias, que tengan un feliz fin de semana y recuerden que el día lunes regresa la doctora María Alejandra a 9 de la mañana con El Mundo en Tacones. Feliz fin de semana, quédense en sintonía Romántica 105.3.